momento, o cambios importantes como la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se termina con el tema de los reyes y de las monarquías, al menos en Francia y en algunos países, ¿no? Como ustedes saben, todavía hay muchos países que tienen reyes y tienen nobles y tienen príncipes y esas cosas, como España, por ejemplo, o Suecia, o Noruega. ¿Sí? Suecia y Noruega tienen reyes, Holanda también tienen reyes y tienen monarquía. Entonces, bueno, cuando se producen grandes cambios sociales, también se producen grandes cambios en las ciencias. Y muchas veces coinciden. No siempre coinciden exactamente en la misma época, pero si hay un gran cambio, una revolución científica, es porque también poco tiempo antes o poco tiempo después va a haber un cambio social. Y fíjate, justamente esa palabra paradigma también la llama cosmovisión, ¿no? Cosmovisión, si ustedes piensan en la palabra, está la palabra cosmos y está la palabra visión, ¿no? Es como una manera de ver el cosmos que es diferente. No era lo mismo como se veía el cosmos en la época de Aristóteles que como se lo veía en la época de Galileo Galilei o como se lo ve a partir de Einstein. ¿Sí? Son como tres maneras de ver el cosmos, y el cosmos incluye también la sociedad, ¿no? Incluye nuestras propias vidas. Nosotros estamos adentro del cosmos, no es que el cosmos solamente es el espacio, las estrellas y las galaxias, sino que también es la Tierra, somos vos, yo, y todo lo que hay adentro de esa palabra cosmos que prácticamente abarca todo. Entonces, son cambios que afectan tanto la ciencia como la vida diaria y cotidiana de las personas. Por eso usa la palabra revolución, porque una revolución es una palabra que viene de la política, que implica, bueno, un cambio muy fuerte en la manera de organizar la sociedad. Y de esa misma manera, también en las ciencias es un cambio muy fuerte, ¿no? Como vos bien decías, cambia las palabras, cambian las cosas que se dan por reales o por no reales, cambia la manera de, no solamente la manera de calcular o la manera de hacer cálculos o argumentaciones o lógicas, sino que también cambia la manera de percepción, ¿no? ¿Se acuerdan que Thomas Kuhn decía eso? Es como una gestalt, ¿no? Lo que antes veíamos negro, ahora lo vemos blanco, y lo que antes no veíamos, ahora lo vemos, y cosas que antes veíamos, ahora nos parecen que eran irreales y eran un delirio de una época pasada. Entonces va cambiando también en qué creemos, qué damos por real y qué damos por irreal. Todo eso viene junto cuando cambia un paradigma. Bueno, la propuesta de Feyerabend, ¿no? Después de haber hecho toda esta crítica de las ciencias tradicionales, dice que él es partidario de un pluralismo metodológico, o a veces lo llama también anarquismo, como diciendo, bueno, la ciencia no tiene que tener una estructura, no tiene que basarse específicamente en la lógica es solamente una herramienta, un instrumento, pero no es el único ni el mejor, ¿sí? De hecho, cuando hubo grandes descubrimientos fue porque los científicos abandonaron los métodos conocidos y se arriesgaron a probar otros, que no eran conocidos y que muchas veces no eran aceptados. Por eso, Feyerabend dice, bueno, todo sirve. ¿Se acuerdan? El principio del pluralismo metodológico se sintetizaba en esa frase, todo sirve, no hay que descartar ningún tipo de conocimiento, por más ridículo que parezca, porque no sabemos si en el paradigma que viene, después de ese conocimiento que para nosotros era una ridiculez, termina siendo una verdad que todo el mundo acepta. De hecho, eso pasó. A Galileo Galilei al principio no le creía a nadie y ahora todos lo tenemos como el máximo científico, un modelo de científico de la historia. Copérnico, lo mismo, que pasó toda su vida en la cárcel por sus ideas y así sucesivamente, ¿no? Lo que parece delictivo o delirante o peligroso en un momento puede llegar a ser la verdad más aceptada del momento siguiente. Por eso dice Feyerabend, optemos por el pluralismo porque no sabemos qué teoría,
que a nosotros nos parece ahora ridícula, en el futuro puede llegar a ser la explicación de un montón de cosas que ahora no podemos explicar. Y lo compara, bueno, con el anarquismo político, pero dice Feyerabend que el anarquismo que a él le interesa es el anarquismo epistemológico, el que tiene que ver con la ciencia y los métodos, no el anarquismo de tirar piedras y hacer quilombo sin proponer otra cosa alternativa. Y critica bastante. Habla de los anarquistas profesionales, que vendrían a ser como científicos que son anarquistas en lo político, pero en lo científico son súper rigurosos y metódicos, que eran un poco lo común en la época en que escribía Feyerabend, pero que la palabra anarquismo para él significa justamente una ciencia que admite todos los métodos posibles, incluso propuestas de otras disciplinas alternativas, y que no tienen de alguna manera un método que esté por encima de todo. Dice, la ciencia es una más entre muchas otras formas del saber, e internamente, cuanto más se ajuste a un método y a un método único, peor le va a ir a la ciencia, porque eso la aleja más de hacer grandes descubrimientos. Ir a lo seguro siempre te da seguridad, pero te impide descubrir cosas nuevas. Mientras que descubrir cosas nuevas siempre implica la inseguridad, la aventura, la incertidumbre, no saber bien qué va a venir, y eso es algo que ni a la sociedad ni al poder le gusta mucho, porque el poder busca siempre la estabilidad, no lo nuevo, lo raro, pero cuando aparece algo nuevo y algo raro, el poder no sabe qué hacer cuando aparece eso. Y lo mismo ocurre con las ciencias, ¿no? Entre las ciencias también hay una estructura de poder, que es lo que ahora vamos a ver. Hay científicos más importantes que otros, universidades más importantes que otras, países más importantes que otros, continentes más importantes que otros, en lo que tiene que ver con la ciencia. Y eso es una estructura de poder. Siempre el más grande le pone la bota encima al más chico. Y la ciencia, tradicionalmente, decía Feyerabend, tampoco se hacía cargo de eso, de revisar sus propios mecanismos de poder, porque eso lo consideraban como que no pertenecía a las ciencias. Pero en realidad, poder hay en todo lo que hagas, hay en el arte, en la religión, en la ciencia, en la política y en la antipolítica también. ¿Sí? El tema de las relaciones de poder es algo tan propio del ser humano que no hay forma de que se pueda salir. Siempre alguien va a ser más poderoso que uno y uno muchas veces puede llegar a ser más poderoso que otros. Y esa desigualdad es prácticamente ineludible, pero dice Feyerabend que es peor cuando se la trata de someter a un criterio único como hacen las ciencias, ¿no? Entonces lo mejor es, bueno, dejar hacer y que por más que parezca una ciencia desordenada y medio caótica, es mejor eso que ponerle un método que al fin de cuentas, bueno, va a tener esas consecuencias negativas que venimos describiendo. Por eso dice que lo mejor es usar contrarreglas o algo que él llama contrainducción. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Las contrarreglas era crear hipótesis que siempre estén en contra de lo que la ciencia da por supuesto. ¿Sí? Y hacer observaciones que estén en contra de todo lo que se viene observando. Aplicando esto al ejemplo, por ejemplo, de las ranas de Bernard, ¿no? En lugar de buscar la variación, las condiciones, es decir, estudiar más ranas, más pájaros o más conejos, probar, por ejemplo, con otro tipo de métodos, ¿sí? Más indirectos, o buscar siempre el ejemplo que vaya en contra de lo que la ciencia viene verificando. Por ejemplo, busquemos la rana mutante a la cual el curare no le haga nada. ¿Es posible? ¿La podemos encontrar? ¿Sí? ¿No? ¿Es imposible que haya una rana mutante a la cual el curare no la afecte? Bueno, la ciencia debería buscar justamente esos casos que aparentemente son imposibles, pero que si se los encuentra pueden poner en cuestión, en duda, el método utilizado hasta el momento. Buscar la anomalía, buscar lo raro, buscar lo que contradiga lo que ya está probado, validado por la ciencia, se llama contrarregla
o contrainducción, y es el método del pluralismo metodológico. Como verán, Feyerabend siempre va con la rebeldía, por eso se llama a sí mismo anarquista, y si bien no dice que las ciencias no sirven para nada, dice que tampoco se las tienen que creer y suponer que solamente por ser ciencia tienen la mejor aproximación a la realidad, ¿no? Al fin de cuentas, la realidad no es algo que ya esté dado de antemano, sino que es algo que inventamos nosotros a medida que vamos viviendo. Y le llamamos realidad a eso, ¿sí? A lo que nosotros creemos que es real. Pues si comparamos nuestra realidad con la de otros seres vivos, bueno, vamos a encontrar que cada ser se construye de alguna manera su propia realidad y le llama realidad a cosas por ahí que no coinciden. Profe, Sí, una consulta. ¿Sería contrarreglas y contrainducción sinónimos? sí, sí, podemos tomarlas como sinónimos. Sí, cuando él las plantea, vieron que la vez pasada leímos el parrafito donde Feyerabend habla de esto, lo tienen también en el Tratado contra el Método, ¿sí? En ese párrafo él no distingue contrarreglas de contrainducción. Las contrarreglas vendrían a ser como formar parte de la contrainducción, ¿no? La contrainducción es como el término más general. Bueno, vayamos en contra de la observación y en contra de las metodologías teóricas vigentes. Y para eso las contrarreglas son como una aplicación de la contrainducción. ¿Cómo hacemos la contrainducción? Y mediante contrarreglas. ¿Sí? Si la regla dice que hay que hacer falsaciones hipotético-deductivas y buscar un falsador potencial, bueno, utilicemos otro tipo de método o de reglas. Creemos la regla contraria, diría. Bueno, no falsiemos más las teorías, tratemos de tomarlas así como son, si sirven, sirven, y si no se descartan, pero sin necesidad de someterlas a esa pruebita de la contrastación o la falsación, porque a fin de cuentas es un método más. ¿Mm? La contrarregla diría siempre, bueno, no quedarse con el método, sino probar métodos alternativos. Y acá aparece una palabra que es muy importante y que nos va a servir también para entender em, lo que vamos a ver a continuación, ¿no? El tema de la valoración. Porque así como las ciencias tradicionales decían que los hechos del mundo son neutrales, que son objetivos y que no dependen del científico, también van a decir que la ciencia es neutral con respecto a la ética. ¿Sí? Que la ciencia no tiene por qué meterse en ética. La ética es una cuestión de la religión, o una cuestión de la política, o una cuestión de la filosofía, o del derecho, si quieren, ¿no? Pero ¿por qué la ciencia tendría que involucrarse en cuestiones éticas? ¿No? Porque de hecho, bueno, muchos científicos vienen y te dicen, mirá, si yo no torturo a los monos, después no te puedo dar la vacuna a vos, porque necesito investigar primero en animales antes de investigarla en humanos. Pero alguien puede decirle, bueno, no, pero tampoco es ético torturar animales para obtener la vacuna. ¿Qué hay ahí? Hay una valoración. La vida humana vale más que la vida animal. El sufrimiento animal vale menos que el sufrimiento del humano. Y eso no es una tesis científica, es una valoración ética que tiene un nombre, que se llama antropocentrismo, ¿no? Pensar todo desde el ser humano y no desde la visión también de otras especies. Y Feyerabend está diciendo un poco eso, salgamos solamente dejemos de mirarnos el ombligo, tanto como científicos como seres humanos, porque no somos la única especie y hay que ver si somos la mejor. Pero la ciencia recién ahora se está planteando y con mucha resistencia el tema de hasta qué punto torturar o no animales para avanzar. Y en otras épocas, la ciencia, bueno, hacía cosas mucho peores, ¿no? No solamente investigaba en animales, sino que iban a África o a los países pobres a probar
virus o probar vacunas o hacer experimentos con poblaciones que no se podían defender, no podían denunciar, porque estaban medio como por extrema pobreza o por lugares rurales donde todavía no había llegado los servicios urbanos, no estaban urbanizadas. Entonces, bueno, al ser gente desprovista de derechos, tampoco se iban a quejar, y si se quejaban era muy fácil sobornar a un juez como para que no les dé bola, y así durante cientos y cientos de años la ciencia avanzó gracias a experimentos no solo con animales, sino también con gente de las cuales nunca nos enteramos porque por estas cuestiones del poder pudieron ocultarlo a la opinión pública. O si salen a la luz, rápidamente pueden hacer una operación como para que quede ahí y después no pase nada. Bueno, por todas estas cuestiones, las valoraciones éticas, o en este caso una valoración filosófica, ¿no? Como la de que por qué la vida humana vale más que la vida del animal, porque el sufrimiento del animal está justificado para que el ser humano no sufra. Eso no es una concepción científica, es simplemente un prejuicio, una valoración que se pone de entrada. Entonces dice Feyerabend, bueno, ojo con eso, porque muchas de las cosas que creemos que son verdades de la ciencia, en realidad son valoraciones que los científicos aprendieron en sus carreras, y la opinión pública, como la ciencia tiene mucho prestigio, lo termina aceptando, solamente por el prestigio que tiene la ciencia. Entonces dice Feyerabend, bueno, hay que fijarse siempre qué valores hay detrás de lo que los científicos dicen y investigar filosóficamente cuán ciertos o no son esas valoraciones. Y finalmente, entonces, Feyerabend también daba como unos consejos, que son estos 4 que aparecen, que les resalté acá, con los cuales resume un poco toda su posición. El principio de proliferación, que es sinónimo de pluralismo metodológico, es lo mismo, es ese principio que dice, bueno, todo sirve para la ciencia. No hay que dejar afuera ni la ética, ni la política, ni el derecho, ni lo social o lo económico, porque todo eso también tiene que ver con la ciencia y tiene mucho más que ver que lo que los científicos suelen admitir. Profe, Entonces, sí. una consulta. Con respecto a ese tema, el cuestionario que tuvimos, en la pregunta 6 justo hacía esa pregunta: ¿qué argumento ofrece Feyerabend para que sea necesario adoptar una metodología pluralista en la investigación científica? En ese yo me Claro. confundí. ¿Qué habías puesto? ¿Te acordás? Eh, no, pero ahora que usted está diciendo eso, me parece que era no ofrece ningún argumento, creo que había puesto, profe. Bueno, está bien. No, bueno, da varios argumentos, ustedes podían elegir uno, ¿no? El tema de adoptar la metodología pluralista tenía que ver con que de la otra manera, admitiendo solamente la metodología única de la concepción heredada, la ciencia tiende a empobrecerse. Primero porque se aleja de la realidad social, y segundo porque al tener un método demasiado rígido, no puede dar cuenta de cuando hay avances dentro de la ciencia. ¿No? Esto, un método es como una receta, y si siempre aplico la misma receta, voy a obtener siempre el mismo resultado, el mismo plato. Pero ¿qué pasa cuando hay justamente una revolución o un cambio importante? ¿No? Justamente los grandes descubrimientos exigen que se abandonen los métodos. Entonces la metodología tiene que ser pluralista y no unicista, ¿no? Pues se acuerdan que la concepción heredada decía que el método tiene que ser uno solo, es el de las ciencias naturales, y todas las ciencias tienen que tener ese mismo método. Y Feyerabend acá dice lo contrario, no. Cada ciencia tiene su propio método, y además el método se va inventando a medida que se va investigando.
No hay un método de investigación que vos lo aprendas y después lo puedas aplicar a todo. Porque si haces eso, no podés descubrir cosas nuevas. Entonces de ahí sale, bueno, el argumento a favor de la metodología pluralista. Bueno, dentro de la metodología pluralista está la contrainducción como propuesta afirmativa. ¿Cómo se lleva a cabo una metodología pluralista? Bueno, por un lado, admitiendo conocimientos que vienen de otras disciplinas, y por el otro lado, yendo en contra de lo que la ciencia ya da por supuesto o sabido, o sea, criticando, ¿no? Llevando la crítica de lo conocido, vas a poder descubrir lo desconocido. Y el cuarto requisito es señalar los prejuicios que subyacen a la observación. Estos prejuicios eran la neutralidad y la objetividad de la observación. De esto ya estuvimos hablando. Contra la concepción heredada, que pone la observación como justamente el criterio de verificabilidad de los enunciados, Feyerabend dice, no, justamente, la observación, esta idea de que la observación es importante y determinante para las ciencias, no lo es tal porque no es objetiva ni es neutral, sino que depende o está cargada de teoría. Esto también ya lo hablamos bastante, había preguntas del foro y estaban también las preguntas del cuestionario. Que son, bueno, estos 4 puntos pueden resumir bastante toda lo que es la propuesta de Feyerabend, ¿no? La primera parte es una crítica a la concepción heredada, y la segunda parte, bueno, de estos principios de proliferación, metodología pluralista, contrainducción, es la propuesta, digamos, ¿no? Que hace Feyerabend a cambio. Bueno, voy a cambiar ahora de texto y de presentación